Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy vamos a hablar como cada lunes y viernes sobre las últimas noticias desde España. Empezamos nuestro vídeo fuera, pero seguramente nos vayamos a sentar en el jardín porque hace muchísimo calor, el calor es inhumano ya a las 10 de la mañana y la poca sombra que tenemos aquí pues tampoco es que alivie mucho. Y sobre todo vamos a hablar sobre algunas de las noticias muy importantes hoy, por ejemplo, la nueva subida del salario mínimo interprofesional aquí en el país. Ya sabéis que lo han subido bastante durante los próximos años. Os voy a poner aquí en la pantalla una captura para que podáis ver cómo ha evolucionado durante los últimos unos cuantos años y es realmente estupendo saber que está subiendo. Yolanda Díaz tiene una idea bastante clara sobre el tema y lo que quiere hacer es subirlo hasta el nivel de la inflación. Básicamente es lo mismo que han hecho muchas de las empresas. Por ejemplo, Mercadona. Ya sabéis que Mercadona ha subido salarios para todos sus trabajadores hasta el nivel de la inflación, que por aquel entonces fueron como un 7% más o menos, ¿no? Y la gente estaba muy contenta. No entendemos por qué Mercadona, siendo una empresa, ¿vale? Aunque mueve mucho dinero o lo que queráis, pero Mercadona no tiene tanto como el gobierno. Y el gobierno es el que tiene la mano realmente de subirlo todo. Yolanda Díaz quiere subir todo hasta la inflación, hasta un 10%, para que no se note en el consumo como tal. Pero las comisiones obreras, que son las que defienden todo el sector, ¿no?, de los trabajadores, lo que están indicando es que no quieren que se suba todo de golpe por algún motivo. Se ve que me imagino que es porque va a perjudicar a las empresas que no podrán pagar igual todos los sueldos así elevados. Será uno de los motivos principales. O más o menos parece que esta es la cuestión, este es el problema. Y lo que dicen es que quieren subir hasta el 10% de inflación o hasta lo que toque, por aquel entonces, que esperemos que no suba mucho más. Durante los próximos 3 años. Van a empezar este año con un 3,5-4%, aparte de lo que ya ha subido este enero, que recuerdo que ha subido hasta 1.000 euros. Ahora mismo el salario mínimo aquí en España es 1.000 euros netos, no brutos, netos, dividido en 14 pagas, que son 12 pagas para cada mes del año y 2 pagas extra, una de Navidad y otra creo que es de verano o de primavera. Y así es como funciona. Pero dicen subirlo de forma gradual. Realmente, si se pudiera subir todo ahora mismo, se agradecería muchísimo más, porque la gente necesita dinero ahora mismo, la gente necesita liquidez ahora, no dentro de 3 años, que al saber qué inflación vayamos a tener por aquel entonces y al saber cómo estará la situación, las familias necesitan dar de comer a sus hijos ahora mismo, pagar la luz, pagar los gastos y no esperar 3 años para volver más o menos a la relativa, digamos, normalidad que han estado teniendo antes de que se dispararan todos los precios. Ya estamos en el jardincito, aquí estaremos algo más frescos, resguardados del calor. Así que en general lo que quieren hacer también las comisiones obreras y el gobierno es subir el pago, la prestación por desempleo. Normalmente los primeros 6 meses se cobraba una cierta cantidad, creo que 70-80% del sueldo, y después de los 6 meses bajaba drásticamente a 50%, lo que perjudica a muchísimas familias que tienen derecho a esta prestación. Mejor dicho, los papás, mamás que trabajen, pues la gente que trabaje, que ha trabajado en su momento y ha cotizado suficiente, tiene derecho a esta prestación. Entonces lo ven como injusto que lo han bajado hasta 50% y la gente no llegaba al final del mes, cuando hayan trabajado trabajos buenos y han cotizado suficiente, ¿sabéis? Y lo que quieren es subirlo al 70% cuando antes era 50% después de estos primeros 6 meses del pago por desempleo. A mí me parece una noticia estupenda. Obviamente la gente que ha trabajado, que ha cotizado, tienen todo el derecho del mundo de cobrar esta prestación por desempleo mientras que buscan algo mejor o mientras que descansan, por ejemplo. A mí me parece una muy buena idea. No había ningún motivo de bajar drásticamente, aparte de que la gente siga queriendo trabajar y no se queden en casas, pero hay gente que ha trabajado toda su vida, tienen derecho a su paro cotizado, bien presentado, y tienen derecho de descansar de vez en cuando o están quemados por el trabajo, por motivos médicos, lo que fuera, necesitan estar en casa un tiempo y quitarles
su paga bien merecida, dejarla a la mitad no es muy, pero que muy justo que digamos. Así que a mí me parece una buena alternativa subirlo al 70% al menos. Y también lo que quieren hacer, lo que piensan hacer, mejor dicho, es limitar el precio de productos básicos, siempre y cuando sigan creciendo, siempre y cuando vean que la situación no está mejorando, sino empeorando. Lo que están pensando es poner topes como precio de luz, precio de gas, como precio de combustibles, poner como ciertas limitaciones según la ley para que no suban los precios de los alimentos básicos, de la cesta básica de la compra. Lo que sí es cierto, y os puedo decir que aunque el gobierno haya hecho supuestamente muchísimos cambios en las leyes para la energía, para que no nos cueste tanto la luz ni el gas, nosotros lo vemos igual. De hecho, ayer ha subido un 2% y está casi rozando 300 euros. O sea que muchos cambios, pero poca cosa estamos viendo nosotros, gente normal y corriente aquí. Me gustaría que vinieran algún día a una casa normal donde vive familia trabajadora sin tener puestos de políticos como tienen ellos, altos cargos. Y que vean cómo vive la familia, cuánto gasta, cómo funciona todo, porque realmente entonces bajarían de la nube y harían muchísimas más cosas para ayudar. Porque ahora, según como lo ven, todo es tan fácil y ya está funcionando estupendamente y todo está mejorando. No, mejorando no está desde luego. La segunda noticia que os quiero compartir es sobre los camareros, sobre el problema interminable de hostelería aquí en el país. Ya sabéis que hostelería estaba gritando socorro, que les faltan trabajadores, que no tienen cómo atender, estaban bajando las horas incluso, dando días libres, porque no tienen suficiente personal para cubrirlo todo, estaban forzados a cerrar. Pues hemos hablado sobre por qué esto estaba pasando. Ya os acordáis, seguro los que me seguís durante ya un tiempo, sabéis que lo hemos hablado, que hay muchísima polémica con los contratos que ofrecen los empresarios, que la gente no quiere trabajar porque hay sobrehoras, porque no se pagan. Y aquí tengo la viva imagen de ello. Esta es una foto que colgó un chico de Murcia en Twitter, en su cuenta, explicando su turno para la última semana de julio. Y de hecho este tweet llegó incluso a Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, y ha dicho que en estos casos pues la empresa no se quedará sin castigo y que es ilegal y que todas aquellas empresas que lo hagan pues van a ser perseguidas duramente por la ley, porque esto es inadmisible y condiciones inhumanas básicamente del trabajo. Lo dijo ella, no lo digo yo. Y este chico lo que ha publicado es un horario de toda la semana, de lunes a domingo, donde tiene solamente un día libre y en total trabaja 57 horas semanales. Si estuvieran remuneradas y pagadas, no pasaría nada. Si la persona está de acuerdo, aunque es ilegal, pero si la persona quiere coger horas extra por X motivos, pues ahí está. Pero no es todo tan bonito. Lo que pasó es que este chico cuenta que tiene un contrato en Seguridad Social, está cotizando en media jornada, solo 20 horas. Le pagan por 40 horas, o sea que 20 horas le pagan por Seguridad Social en normal, después le pagan en B, en negro, otras 20 horas, y las restantes 17, ¿dónde crees que están? Se han esfumado, no se pagan ni un solo euro. También hay que decir que hay que saber dónde está la verdad en toda esta historia, que a veces ponen a parir básicamente, que a veces dicen cosas malas sobre unas empresas y no es todo tan malo, pero yo aquí sí que creería al chico porque sé que no es el caso aislado. Hay muchísimos casos así en Murcia, no sé por qué motivo, pero en Murcia, en hostelería, hay muchísimos casos donde contratan de mala manera, donde intentan ahorrarse cada céntimo, cada eurillo que pueden al contratar a los camareros, a la gente que trabaja en restaurante, en hostelería en general. También pasa en muchísimas otras zonas de España, pero en Murcia sí que he visto estos casos con mis propios ojos. No conozco el motivo, tal vez porque se sienten como más aislados, que no les miran tanto con lupa, puede ser. O puede ser que haya algún otro motivo, pero la verdad es esta. Este es el motivo principal porque muchas personas dicen que no volverán a hostelería, que han aprovechado de la pandemia, se han formado en alguna otra cosa o han ido a construcción, han encontrado trabajo en supermercado, en cualquier otro sitio que no sea hostelería y están contentos de haber escapado de ahí. He de decir que no todas las empresas son así. Hay muchas empresas buenas, hay muchos empresarios honrados que si trabajas 40 horas te hacen contrato de 40 horas. Si tienes tu dinerito extra que te dejan, ¿no? La propina que te dejan los clientes, la repartes al final del día o te la quedas para ti. Y no te la coge el jefe hasta el fin de semana y luego supuestamente lo reparte entre todos, ¿no? Pues ya sabemos cómo acaba esto. Las horas extra te las pagan, te ponen
de alta en seguridad social tal con las horas que tú estás trabajando, hasta 40 horas, ¿no? No te hacen trabajar sobre horas. Hay empresas honradas realmente ahí, pero como es tan fácil, ¿sabéis? Como la tentación es tan grande para muchos empresarios, simplemente hacen lo que les da la gana con la intención de que no se les pille, y si se les pilla, pues vaya que van a pagar la multa o van a tener consecuencias, pero y si no se les pilla, seguirán así ahorrándose muchísimo dinero con los trabajadores y básicamente explotando trabajadores, haciéndoles trabajar horas inhumanas. Cuando la gente acaba quemada y no quiere nada más que venir a casa a dormir, no puede aprovechar su vida, no puede ir a ningún lado, vienen cama, trabajo, trabajo, cama, y se acabó. Así es la vida de muchísimas personas en la hostelería cuando los contratos y los empresarios no son nada honrados. Por ese motivo, nadie quiere trabajar en hostelería. Y la última noticia que os quería compartir es algo que nos ha llegado desde Alicante. Es una noticia estupenda que a mí me alegra mucho que Alicante está haciendo cambios de ese tipo. Se va a renovar, prácticamente son 12,5 millones de euros que se han destinado para renovar la ciudad. Al ser una ciudad tan grande no es mucho dinero, aunque puede parecerlo porque las obras son bastante caras. Aún así, van a modernizar muchísimos barrios, van a modernizar playas, paseos, parques infantiles, arreglar las calles, y una parte de ese dinero también se va a destinar a los barrios problemáticos, no sé cómo de otra forma llamarlos, porque de una forma u otra alguien de esos barrios se va a ofender, pero la realidad es esta. También se van a reformar, se van a pintar las fachadas, se van a arreglar las luces, hacer las calles, pues hacer como una imagen algo mejor para que se deje de ver como barrios malos, como barrios donde a nadie jamás ni a tu peor enemigo desearías vivir, ¿sabéis? Para quitar un poco esa mala fama, intentan arreglar estos barrios para atraer otro tipo de familias con algo más de ingresos, para que se deje de ver como un sitio donde no quiere nadie ir a parar, digámoslo así. Y en general lo que van a hacer, sobre todo las calles, polideportivos en las playas, aunque sinceramente hay muchísimas zonas en la playa en Alicante y por aquí, por toda la zona costera mediterránea, se puede ver que hay como unos sitios, unas zonas deportivas con artilugios diferentes para hacer deporte al aire libre. Eso está muy bien porque lo utilizan la gente de tercera edad sobre todo, pero la gente joven, la gente en general que hacen gimnasio como tal, que van al gimnasio como tal para hacer deporte más extremo, para levantar pesas, ¿sabes? Para ir a la cinta, correr, hacer estiramientos, cosas así, no las visitan sobre todo pues o chiquillos, adolescentes jóvenes que todavía no van al gimnasio, o la gente ya más mayor, que para ellos sí que está súper bien porque no tienen que gastarse dinero extra, que muchas veces no tienen con las pensiones que tienen aquí en España, que es otro punto negativo. Y pueden estar ahí tranquilamente haciendo su ejercicio. Realmente es estupendo que la ciudad se está renovando poquito a poco, porque sé que hay calles que están bastante mal, sé que en algunas no hay zonas peatonales para cruzar, las playas no están en buenas condiciones, o faltan parques, zonas para los niños, plazas bien arregladas para que puedan estar ahí con toda la familia, disfrutar. También parte para turistas. Zona turística está más o menos arreglada, ya lo sabéis, pero las zonas que son más así residenciales, algunas están bastante dejaditas. Las han empezado a arreglar poco a poco, pero falta mucho todavía, ya que Alicante es enorme. Y este nuevo ahorro, digamos, del gobierno para Alicante son 39 proyectos que se van a llevar a cabo en el próximo año, 2 años más o menos, y va a hacer que Alicante sea una ciudad muchísimo más agradable donde vivir, muchísimo más agradable donde estar y tal vez empezar una vida aquí. Por cierto, hemos vuelto a Alicante los días anteriores y ya os he enseñado el barrio de Babel, y también este miércoles tendréis otro barrio nuevo de Alicante, que es el San Gabriel. Está justo al lado del polígono Babel. Es un barrio muy singular, muy particular, que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Tiene incluso la calle más bonita. Una calle preciosa que parece como si fuera de casco antiguo, tranquilita, que nos transporta décadas y décadas atrás. No me esperaba verlo tal como lo vi, me ha sorprendido bastante este barrio, y este miércoles lo conoceréis junto conmigo.
conmigo. Espero que os haya gustado las noticias de hoy. Os deseo un leve comienzo de una nueva semana laboral y nos vemos el miércoles. Por cierto, mañana, martes, en nuestro canal familiar, que es este de aquí, os lo voy a dejar también en el comentario debajo, saldrá un nuevo vlog sobre nuestra vida aquí en España. Todas las cosas cotidianas, a diario, qué es lo que hacemos, dónde vamos a comprar, las cosas que van surgiendo cuando ya vives aquí en el país. Y nos queda muy poquito para llegar a los primeros 1000 suscriptores, así que os esperamos también ahí en nuestro canal, donde tenéis vídeos cada martes, jueves y sábado. Os deseo un estupendo día y nos vemos. Adiós.